el Auschwitz de Rumania, mataban la gente metiéndolos vivos y pasándoles la ametralladora encima. We are just getting new word on the status of Gitmo from a staffer for President-elect Barack Obama that closing Guantanamo Bay is a top priority. That's right, shutting it down, calling the prison, quote, a sad chapter in American history. Tour bus carrying visitors to the edge of the top secret Area 51 military base did something that most people, well, only fantasized about. It crossed the line and entered the base. The driver and his 4 passengers learned a quick lesson about how serious Area 51 is, about its boundary and its security, and the entire incident was captured on video. El siglo XX en Europa se caracterizó por un crecimiento inusitado del arte, la ciencia, la cultura y la tecnología. Paralelamente a este progreso comenzaron a cimentarse teorías fascistas y de superioridad racial. Estas características permitieron el aparecimiento de un movimiento político de extrema derecha con aparentes visos de socialismo, que al final se concretó con la fundación del Partido Nacional Socialista, también llamado Partido Nazi. El referente partido se caracterizó por aplicar filosofías extremistas que separaban a los grupos sociales entre superiores e inferiores. Así vemos que esta teoría política creía y predicaba que la raza aria había evolucionado de tal forma que supera a las demás razas del mundo. Su líder, Adolf Hitler, dominaba la psicología social. Manejaba las masas que habían perdido su capacidad de diferenciar entre lo que es éticamente bueno y malo. Este líder entregó al pueblo insatisfecho la idea de que los judíos eran los únicos responsables de la humillación sufrida en la Primera Guerra Mundial. Consecuentemente, sus seguidores reaccionaron negativamente contra la sociedad judía existente, llegando a la creación de una xenofobia y sembrando una justificación para lo que Hitler pensaba hacer en el futuro. El racismo era explicado de manera racional. La persecución desatada por Adolf Hitler con sus participantes, los nazis, comenzaron con la raza judía mediante un proyecto denominado como antisemita, en el que se restringieron drásticamente los derechos de los ciudadanos judíos heterogéneos. Entre los métodos que implementaron para realizar el exterminio de grandes masas, se implementaron campos de concentración, guetos, campos de trabajo forzado y campos de exterminio. La creación de estos espacios tenía el objetivo de agrupar y concentrar a grandes poblaciones judías y razas inferiores, para facilitar su control y para ser utilizados en trabajos forzados. Progresivamente, estos grupos étnicos eran deportados hacia centros de exterminio o centros de la muerte, donde grupos militares como la policía secreta nazi y los equipos móviles de matanza podían tener al alcance a la mayor cantidad de gente para hacerlos desaparecer en el menor tiempo posible. En la Alemania nazi, todos los abusos, persecuciones y asesinatos se los cometió bajo una imagen aparente de legalización, ya que el gobierno nazi creó leyes apropiadas para justificar dichas actitudes y para sustentar legalmente al odio racial. Groom Lake, o más conocido como Área 51, es una base militar ubicada en Nevada, Estados Unidos. La creación de estos espacios, sin información alguna, han dejado en cuestionamiento la razón por la cual deben existir. Se ha pensado que además de ser una base militar, también se encuentra información que el gobierno no ha querido sacar a la luz, como la creación de nuevo armamento y el desarrollo de nuevas aeronaves. A diferencia de las normativas que rigen en Estados Unidos, este espacio se caracteriza por evadir ciertos reglamentos. Por ejemplo, en el ámbito medioambiental, como también la posibilidad que tienen los militares a violar derechos humanos. El hecho de formar parte de un grupo de control como lo es el militar no otorga ningún derecho a encontrarse en un nivel superior en comparación a los demás. Es así como muchos seres humanos critican este tipo de zonas francas donde el objetivo es ver por el bienestar único.
Después del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, el presidente de ese tiempo, George W. Bush, autorizó el funcionamiento de la cárcel de Guantánamo ubicada en Cuba, a pesar de ser territorio estadounidense. Dentro de ella se encuentran actualmente presos vinculados con ataques terroristas, que se consideran de alta peligrosidad. Durante varios años, grupos internacionales han evaluado el funcionamiento de este establecimiento, ya que consideran que son espacios donde se violan los derechos humanos y donde, además, no se cumple la Convención de Ginebra. Al ser una zona donde no se aplican las mismas leyes que funcionan en Estados Unidos, el trato de los reos no es el mismo, volviéndolo así un área no favorable para la vida de una persona. Durante varios años se ha intentado ocultar las condiciones en las que se encuentran los presos, argumentando que es una cárcel de máxima seguridad. Durante la postulación del expresidente Barack Obama, se planteó la idea de eliminar por completo esta cárcel, ya que no hablaba bien del país el hecho de permitir que los presos sean tratados de una forma poco humana. El objetivo de Obama no se logró, ya que diferentes grupos del poder cuestionaban el futuro de los presos y justificaban su oposición explicando que ellos merecen el sufrimiento después de los ataques cometidos. Todo esto sin tomar en cuenta que algunos de ellos no estaban involucrados y otros no se encontraban ahí por las mismas razones. Creo que la idea de la suspensión de la ley con la intención de mantener el orden encarna o tiene dentro de sí mismo una especie de paradoja o una especie de contraposición, que creo que es lo interesante de pensar en realidad acerca de la suspensión de la ley. Entonces, creo que en realidad este primer código es el que pone en evidencia cuál es la función de la ley, y la función de la ley es precisamente controlar las dinámicas sociales. Ahora, ¿qué ocurre con la suspensión de la ley en nombre de mantener un orden? Creo que en realidad no estoy seguro de que haya tantos ejemplos históricos, por lo menos oficiales, pero sí estoy seguro de que es una forma como inevitable a la que llega la ley o a la que llega una especie de organización social para poder mantener su orden. Es decir, por ejemplo, cuando Kant está hablando acerca de la moral, está hablando de la ética, del bien común y de los bienes y del bien individual, apunta a algo súper importante, que es algo que luego en realidad el derecho también se va a preguntar, y es hasta qué punto debemos renunciar a libertades particulares en nombre de una libertad más grande. Es decir, hasta qué punto debemos nosotros ceder nuestros propios espacios, digamos, dentro de una sociedad para poder generar o para poder crear un espacio de bien común. Y creo que en ese sentido la suspensión de la ley es lícita, si es que a lo que se apunta es precisamente a construir un espacio donde el bien común sea, donde el bien común sea superior a los al bien individual, ¿no es cierto? Sí creo que estoy en contra de que se suspenda la ley en nombre de mantener el orden. Porque el momento en el que suspendemos la ley con el propósito de mantener el orden, algo que ocurre es que le estoy dando demasiados poderes a la misma organización que estableció el Poder Judicial. Claro, ¿cuál es el problema? Que si es que yo permito que se suspenda la ley en nombre de un bien común, la pregunta real es ¿quién establece ese bien superior? ¿Quién establece ese bien superior? ¿Y por qué ese bien superior, que está pensado por una especie de organismo que es superior al individuo, decide qué puede ocurrir con los individuos particulares?
unilateralmente. Es decir, si es que yo suspendo la ley y lo que permito es que se destruyan ciertas reglas que les puse a las personas, ¿qué clase de seguridad tengo yo como ciudadano, como individuo, de que en realidad la ley me protege? Pero en realidad sí creo que estoy en contra, o más bien creo que me parece peligroso el hecho de que un organismo pueda crear la ley y luego suspender esa ley con el propósito de establecer un bien superior, porque entonces ya no hay confiabilidad. Es decir, hemos aceptado un sistema legal precisamente porque confiamos en él. En referencia a los hechos previamente planteados, es posible indicar puntos a favor y en contra que justifican las dos posiciones. Existen ejemplos históricos que demuestran una constante privatización a los derechos humanos, pero que son acarreados por una infracción a la ley. A pesar de que los acontecimientos citados se desarrollaron en distintas épocas, es posible inferir que se ligan al compartir una misma ideología, en donde se pretende combatir el crimen sin tomar en cuenta que las acciones podrían ser consideradas como inhumanas. Suponemos que se tome en consideración que los crímenes solamente pueden ser rivalizados con otros crímenes que están en contra de toda normativa legal. No es ético dar licencia a los individuos para que cometan crímenes. Las leyes corresponden a un espacio jurídico en las que se deben establecer dinámicas sociales más profundas que se alejan del delito y la inocencia. Por lo tanto, estos comportamientos podrían ser justificados si se establece una ley en la que se proponga un bien mayor. Yeah, okay. The question of to what extent is it appropriate for a government or a state to suspend the law to maintain control is one that's historically relevant because it's happened all throughout history and it's also happening today. A few examples might be the suspension of international law of the US going into Pakistan to capture Osama bin Laden. It was certainly against international law. We've talked also about Guantanamo Bay and how prisoners there don't have certain rights. But it's also kind of a confusing question because when you talk about law, you can talk about law in terms of geographical area and also in terms of temporal times. So, for example, law changes based on country. You also have international law. And also law changes based on time. For example, in times of war, laws might change and countries might be less apt to follow the law. The idea that a government or a state can suspend law to maintain control is something that everyone should be skeptical of because a government can take advantage of this and do what they wish to do in order to maintain control. So I think it depends on what kind of law you're applying to the situation. This is also where ethics comes into play. But I think the US would claim that because it's a time of war, there are certain rights that shouldn't be guaranteed to them. And I think others would say, well, there are still rights that need to be guaranteed to them. So I personally disagree with what's happening in Guantanamo. Peligrosa. Different.